El Samsung ZV-8000 es un modelo del 2023, mientras que el Hisense A6H un modelo del 2022. Ambos televisores son LCD. La retroiluminación del Samsung es LED Edge, mientras que la tecnología de retroiluminación por parte del Hisense es LED directa. Ninguno de ellos tiene la función de atenuación local. Debes además conocer que ambos modelos tienen panel UVA. También quiero recordarte que en las reviews y comparativas que muestro en mi canal las hago con los valores tal cual como vienen de fábrica para cada modo de imagen, para cada parámetro en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros. Y como puedes percibir, estos dos modelos no son los mejores televisores en cuanto a calibración de fábrica. Por ejemplo, el Samsung tiende a mostrar en algunas escenas una tonalidad rojiza, mientras que el Hisense a veces una tonalidad entre azulada y levemente verdosa. Por supuesto, a ambos televisores se les puedes aplicar configuraciones o pagarle a un calibrador para que pues obviamente calibre cada modo de imagen, o simplemente comprar tú mismo una sonda y hacer una calibración propia, pero obviamente eso tendría un costo extra. Por tal razón hago estas comparativas siempre con los parámetros tal cual como vienen de fábrica, porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez, y la gran mayoría de personas no están dispuestas a pagar un dinero extra para que puedan calibrar sus televisores. No obstante, considero que aunque no sean los televisores con la mejor calibración de fábrica, es muy probable que si tienes alguno de estos modelos solo en tu habitación, es decir, sin compararlo con otro modelo al lado, es muy probable que no te moleste este tipo de calibración, que aunque no sea la mejor, considero que puede pasar como algo más que tolerable. Y realmente si te enfocas en el contenido en sí, considero que esa mala calibración de colores no te molestará en la gran mayoría de ocasiones. Aunque obviamente en esta comparativa lado a lado sí se pueden percibir muchísimas diferencias entre ambos modelos en cada modo de imagen, tanto en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico. También es bueno que sepas que el ZV-8000 de Samsung no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el Hisense A6H sí es compatible con esta tecnología. Sea cual sea la tecnología de alto rango dinámico que tenga el contenido que vas a ver, solamente se puede activar de forma automática en ambos televisores cuando estos modelos detectan que el contenido tiene como tal algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. También es bueno que sepas que el Samsung es compatible con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, que sería la competencia directa a la tecnología Dolby Vision, ya que ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos. Por parte del Hisense se supone que en teoría también es compatible con HDR10+, pero como ves, la tecnología HDR10+ en el Hisense no se activa. Aquí debería aparecer HDR10+ en cuanto al logo, como sucede por ejemplo con el Hisense U7H. Aún así, considero que la tecnología HDR10 en ambos modelos muestra muy buenos resultados. Me faltó aclarar que el parámetro conocido como trazado de tonos de HDR, o también conocido como mapeo de tono dinámico, en el Samsung está seleccionado en activo para que haya un mejor nivel de detalles, mientras que el Hisense no cuenta con este parámetro. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, recuerda que ambos modelos tienen panel UVA, que son pantallas LCD con distintos tipos de retroiluminación LED, LED Edge para el Samsung y LED directa para el Hisense. Ninguno cuenta con la tecnología conocida como atenuación local o local dimming. Aquí te muestro resultados en el Samsung con el trazado de tonos de HDR en activo. También te muestro que el mejorador de contraste no hace prácticamente nada por intentar decrecer el efecto clouding, mientras que en el Hisense de fábrica el contraste adaptativo suele venir en medio, que ayuda a decrecer el efecto clouding pero empeora el nivel de detalles, mientras que cuando se apaga el nivel de detalles mejora muchísimo en el Hisense, pero asimismo incrementa considerablemente el efecto conocido como clouding o nubosidad.
Y la intensidad de ese efecto puede variar en ambos televisores dependiendo de cada escena. Y como ves aquí en esta escena en el Hisense, el efecto clouding incrementa brutalmente, por lo cual a veces sí que conviene dejar el contraste adaptativo como viene de fábrica, es decir, en medio, para que el efecto clouding o de nubosidad decrezca considerablemente, aunque se puede afectar un poco el nivel de detalles. También es importante mencionar que la intensidad del efecto clouding en ambos modelos es más alta cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico y por supuesto cuando se trata de este tipo de contenido con muchas escenas oscuras. Y sobre todo especialmente cuando lo vas a observar en una habitación con poca iluminación o absolutamente nada de iluminación. Pero cuando el contenido de ese tipo con escenas oscuras está en rango dinámico estándar, por alguna razón en el Samsung la intensidad del efecto clouding puede incrementar aunque sea un poco, de todas formas nada molesto, mientras que en el Hisense el rendimiento mejora aun cuando el contraste adaptativo se coloca en apagado. El efecto clouding no es tanto, de hecho es muchísimo menor en comparación al Samsung. Ya sabes entonces las diferencias en escenas oscuras entre ambos modelos a pesar de que cuenten con panel VA y cantidades de brillo relativamente bajas. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen cine con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. El resultado entre ambos modelos es muy similar, el contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una forma más que decente, con una nitidez más que aceptable y en la gran mayoría de ocasiones nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En cuanto a la uniformidad de colores grises, como puedes percibir en el Samsung es mucho mejor porque no se muestra tanto efecto de pantalla sucia, mientras que en el Hisense sí se muestra mucho efecto de pantalla sucia, aunque la intensidad de este efecto podría variar dependiendo de cada unidad de cada modelo. Cuando ves contenido con más color, especialmente cuando observas deportes o cuando juegas videojuegos de deportes, en el Hisense sí se puede llegar a percibir efecto de pantalla sucia a una intensidad que en algunos casos puede resultar levemente molesta o algo distractora, mientras que en el Samsung puede pasar desapercibido el efecto de pantalla sucia. También debes saber que los ángulos de visión en ambos modelos no son buenos ni en horizontal ni en vertical, y esto es debido al hecho de que tienen panel VA, con lo cual los colores tienden a perder volumen y lucir muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, con lo cual no son los mejores televisores para, por ejemplo, ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. En cuanto al manejo del movimiento, cuando observas alguna película o por ejemplo un partido de fútbol a través de alguna aplicación de streaming, o cuando conectas por ejemplo un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, en ambos modelos no es el mejor, pero el resultado es por lo menos un poco mejor por parte del Samsung. El Hisense por su parte no tiene algún parámetro que le ayude a mejorar el aspecto de manejo del movimiento, decreciendo el efecto conocido como judder o vibración, mientras que por parte del Samsung el parámetro ajustes de claridad de imagen es el encargado de ayudar a decrecer el efecto de vibración, bien sea que lo modifiques de forma manual o que por ejemplo lo coloques en automático, en donde la gran mayoría del tiempo mostraría los mejores resultados. Pero recuerda que el resultado no es increíblemente bueno, pero sí es mejor en comparación al Hisense en caso de que quieras una experiencia un poco más suave o más fluida en escenas con muchos movimientos rápidos o barridos de cámara. Para este apartado gaming debes primero saber que ambos televisores cuentan con modo juego, el cual puedes activar de forma manual o lo puedes modificar para que se active de forma automática. Como puedes notar, en el caso del Samsung solamente activas el modo juego y ya, mientras que en el Hisense lo activas y además después de eso puedes seleccionar los otros modos de imagen que el televisor ofrece,
obteniendo los menores y por ende mejores tiempos de input lag, mientras que en el Samsung los mejores tiempos de input lag solamente los podrás obtener con el modo juego, que recuerda es un solo modo de imagen, aunque obviamente puedes modificar parámetros de brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros en el modo juego como tal. Pero el Hisense tiene la ventaja de que cuenta con los modos de imagen que el televisor ofrece después de haber activado el modo juego, lo cual desde mi punto de vista es genial poder tener esta variedad predeterminada, por así decirlo. Y además obviamente en el Hisense puedes modificar también parámetros extra en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros, para cada modo de imagen que decidas escoger, tanto en alto rango dinámico como también en rango dinámico estándar. Mientras que en el caso del Samsung ya sabes que no se puede, y la única modificación aparte, además de los parámetros de brillo, color, entre otros, es esta función de HDR juego, que a veces puede resultar útil para algunas personas. Aquí puedes percibir un poco mejor la leve ventaja que tiene el Hisense, es decir, al activar el modo juego obtienes los mejores tiempos de input lag y además puedes escoger entre estos modos de imagen predeterminados, mientras que recuerda que por parte del Samsung solamente hay un solo modo de imagen que permite los mejores tiempos de input lag, es decir, el modo juego. Aunque muy probablemente en cuanto a calidad gráfica, colores y brillo, el modo imagen juego del Samsung sea más que suficiente y del agrado de la gran mayoría de usuarios. Debo mencionar que los tiempos de input lag de ambos modelos considero que son buenos. Pienso que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con ambos televisores, teniendo en cuenta que se trata de modelos de gama baja o de gama de entrada. También es bueno que sepas que ninguno de estos modelos tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no son compatibles con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. También es bueno que sepas que el Hisense cuenta con la posibilidad de jugar con Dolby Vision y también, si quieres, con tecnología de frecuencia de actualización variable, aunque los resultados en la práctica no se diferencian mucho del Samsung. Y también debes conocer que en ninguno de ellos noté el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Y en cuanto al rendimiento, con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad, la intensidad del efecto clouding cuando el videojuego tiene alto rango dinámico es un poco mayor en el Hisense. Debes saber además que en ambos modelos puedes llegar a percibir un leve efecto ghosting, pero nada alarmante, aunque sí debo decir que en algunas ocasiones puede ser un poco más perceptible por parte del Samsung, pero considero que no es algo que interrumpa o que estropee la experiencia gaming. Recuerda que ambos modelos son de gama de entrada. En cuanto al apartado Smart, este sería el diseño de los controles remotos de ambos televisores. Es más pequeño el del Samsung y además se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. El del Hisense no me parece que tenga un mal diseño, pero al agarre podría resbalarse un poco de las manos de algunos usuarios, mientras que el control remoto o One Remote del Samsung puede resultar un poco más ergonómico para muchas personas. El sistema operativo del Samsung es Tizen, propio de esta marca, mientras que en este caso el sistema operativo del Hisense es Vida, pero en otros países cuenta con Google TV. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es buena, pero es mejor por parte del Hisense. Realmente el sistema operativo Vida en cuanto a fluidez a mí no me disgusta. El único punto negativo que tiene el sistema operativo Vida es que carece hasta la fecha de muchas aplicaciones, y en este caso entre ambos dos modelos la variedad y cantidad de aplicaciones de la tienda del sistema operativo Tizen de los Samsung es mucho más amplia y las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. Otra ventaja que tiene el sistema operativo del Samsung es que cuenta con esta función de control remoto universal para que el One Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital de tu país, de compañías que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el One Remote le das comandos tanto al televisor como al decodificador. Ambos modelos cuentan con asistentes de voz, Bixby Voice para el Samsung y Vida Voice para el Hisense.
Aparentemente estos asistentes de voz en el Hisense pueden variar dependiendo de cada país, y en el caso del Samsung también, por ejemplo en otros países además es compatible con el Amazon Alexa. En cuanto a la función de Screen Mirroring o compartir pantalla, en el caso del Samsung es posible, y además también es posible la función de Multiview, que puede resultar muy útil para algunas personas, como puedes percibir. Mientras que en el Hisense solamente está disponible la función de compartir pantalla, es decir que no está disponible ni Multiview, ni Picture in Picture, ni pantalla superpuesta. Y en cuanto a navegadores de internet, en ambos casos es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen y se puede, por ejemplo, reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas, el Samsung tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, tres puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. Mientras que el Hisense cuenta con la opción de poder conectar entradas compuestas, como te estoy mostrando aquí en esta parte posterior del televisor, y en la parte posterior lateral tiene dos puertos USB 2.0, tres puertos HDMI 2.0, un puerto de 3,5 milímetros para conectar, por ejemplo, auriculares, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos. La potencia es levemente superior tanto en la teoría como en la práctica por parte del Samsung, y además el rendimiento también me gustó más por parte del Samsung en cuanto a que sentí la experiencia un poco más nítida y sin tanta distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Mientras que en el Hisense a veces el sonido se puede escuchar un poco apagado, sobre todo cuando la cantidad de volumen se incrementa a altas capacidades o a su máxima capacidad. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que puedas percibir las diferencias y más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de cuál de estos dos modelos te recomiendo más, teniendo en cuenta que el Samsung suele ser un poco más costoso. Y como resumen general te diría que el Samsung es simplemente mejor en todo, pero como te digo es más costoso. Y además quiero retomar un tema acerca de un video que subí hace unos días atrás hablando de que si los televisores Samsung se dañan rápido, si no se dañan rápido y qué cuidados debes aplicar a ellos. Los televisores Samsung ultra delgados, especialmente aquellos de gama baja, tienden a sobrecalentarse en la parte baja de la pantalla. En los modelos de años pasados de gama baja de la marca Samsung había muchas quejas, especialmente porque los CUF que van ubicados en la parte baja de la pantalla tendían a sobrecalentarse y dañarse muy rápido y perdían contacto con la pantalla LCD desde la parte electrónica. Pero no sé en este modelo 2023 si hayan solucionado ese aspecto. Probablemente sí, dado que en los modelos del 2020 y algunos del 2021 habían demasiados reportes. No sé todavía acerca de modelos del 2022 y recuerda que este CU8000 es del 2023. Entonces, si decides irte por el Samsung o por el Hisense, deberías aplicar los cuidados que te voy a mencionar, y esto es lo último de lo que quiero hablarte. Siempre conecta tu televisor a un regulador de voltaje. Segundo, nunca lo coloques cerca a una ventana o pegado a una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. Y por último, siempre que puedas, o de hecho, ojalá siempre, nunca se te olvide, apliques los cuidados de ahorro de energía que el software de los televisores ofrece para que la cantidad de brillo no siempre esté a la máxima capacidad y así disminuir el riesgo de sobrecalentamiento. También disminuyes el consumo de energía y con esto ayudarías a que los televisores te duren más años. Por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces,
que si puedes accedas a una membresía del canal para que tengas beneficios extra y además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.